En el siglo XIX pasó algo realmente increíble. Las ciudades, que por siglos vivieron encerradas en sus murallas, de repente explotaron. Este es un análisis sobre cómo empezó esa transformación, sobre cómo nació la ciudad moderna que conocemos hoy en día. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que desató esta expansión que parecía no tener fin? Ojo, no fue una sola cosa, sino la mezcla de varias revoluciones que cambiaron para siempre nuestra forma de vivir. Pensemos que la revolución industrial fue como un imán gigante que atrajo a millones de personas del campo a las ciudades. Crecieron de una forma caótica, enfrentando problemas de amontonamiento, de sanidad, de transporte a una escala que nadie había visto jamás. Se necesitaba, casi de vida o muerte, una nueva forma de funcionar. Vamos a meternos con la primera gran fuerza de este cambio. Todo, pero todo, empieza con los materiales, porque la manera en que construimos define hasta dónde podemos llegar. De los altos hornos no solo salían máquinas y trenes, de ahí salieron también los verdaderos protagonistas de una nueva arquitectura, el hierro y, un poco después, el acero. Estos materiales, producidos en masa, tenían una resistencia y una flexibilidad que la piedra y la madera, simplemente no podían ni soñar. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Es un cambio total de chip. Antes los edificios se aguantaban por su propio peso, muros gruesísimos y pesados que limitaban la altura y el tamaño de las ventanas. La nueva arquitectura, en cambio, funciona diferente, con un esqueleto de hierro. El muro ya no soporta el peso, solo cierra el espacio. Y esto, créanme, lo cambia absolutamente todo. Esta imagen lo explica perfecto. Se puede ver el esqueleto de metal, que es la estructura de verdad. La fachada ahora es como una piel, un muro cortina, que puede ser casi todo de vidrio. Esto no solo permite hacer edificios más altos, sino también tener interiores llenos, pero llenos de luz natural. Pero a ver, ¿de qué sirve construir para el cielo si nadie puede subir? La tecnología del acero necesitaba un socio, y ese socio fue el ascensor. La demostración de Elisha Otis en 1854, cuando cortó el cable y el freno de seguridad funcionó, fue el momento clave que hizo del rascacielos una idea práctica y, sobre todo, segura. Ok, ya teníamos la tecnología para construir hacia arriba. Era una cosa, pero saber dónde y cómo hacerlo era otra completamente distinta. La ciudad, que no paraba de crecer, necesitaba urgentemente un nuevo tipo de lógica. El caos del crecimiento era tal que se necesitaba un plan. Ya no se podía dejar que las ciudades crecieran así nomás, de forma orgánica. Hacía falta un sistema, un marco que pusiera orden y facilitara una expansión rápida y, muy importante, rentable. Y aquí vemos dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, el plan para Washington, D.C., que usaba grandes avenidas y perspectivas para crear un escenario de poder muy simbólico. Y por otro lado, Nueva York, que adoptó un enfoque, brutalmente práctico. El plan de 1811 básicamente le dibujó encima a Manhattan una cuadrícula casi perfecta. No estaba buscando belleza ni símbolos, buscaba eficiencia. Era una máquina para producir suelo urbano, fácil de dividir en lotes, fácil de vender y fácil de construir. Este se convirtió en el ADN de la metrópolis moderna. Claro que no todo el mundo estaba contento con esta nueva rigidez. Poetas como Walt Whitman veían en esta cuadrícula una monotonía que aplastaba la belleza natural y la vida espontánea. La modernidad urbana nacía ya con sus fans, pero también con sus primeros críticos. Bien, tenemos nuevos materiales y nuevos planes. Pero, ¿cómo se hicieron populares estas ideas? ¿Cómo se convenció al mundo de que este era el futuro? Pues, a través del espectáculo. Estos eventos gigantes eran muchísimo más que ferias. Eran los laboratorios del progreso a escala mundial, un escenario donde cada país mostraba su poder industrial y donde la nueva arquitectura era sin duda la gran protagonista. Y fíjense en la línea de tiempo qué rápido fue todo. En 1851, Londres deja el mundo con la boca abierta con el Crystal Palace, una maravilla prefabricada. Y apenas 40 años más tarde, en 1889, París le responde con la Torre Eiffel, una estructura de acero que le gritó al mundo que no había límites para la ingeniería. Vamos a detenernos un segundo en el Crystal Palace, porque de verdad que fue un antes y un después. No se parecía a nada que se hubiera construido antes. Era la nueva era industrial hecha edificio. Lo revolucionario del Crystal Palace no era solo el edificio, sino cómo se hizo. Se construyó con piezas iguales, hechas en talleres y que simplemente se ensamblaban ahí mismo.
Cambió el muro sólido por paneles de vidrio, creando un espacio interior superluminoso y abierto que borraba el límite entre el adentro y el afuera. Fue, en pocas palabras, la primera gran obra de arquitectura globalizada. Y para que se entienda la escala de la que estamos hablando, este número lo dice todo. 563 metros de largo. Un edificio tan, pero tan grande, que cabían árboles adultos adentro. Era una demostración de poder técnico sin precedentes. Entonces, ¿qué tenemos cuando juntamos estas tres revoluciones? Lo que tenemos es, ni más ni menos, que el código genético de la ciudad moderna. El punto clave es este. Ninguna de estas fuerzas por sí sola habría creado la metrópolis. Fue la combinación de la nueva tecnología, el nuevo orden de la cuadrícula y el escenario de las exposiciones lo que dio vida a una realidad urbana completamente nueva. Se podría resumir en una especie de fórmula, si quieren. Primero, la posibilidad técnica de construir distinto y más alto con el acero. Segundo, un plan simple y fácil de copiar, como la cuadrícula, para organizar el crecimiento. Y tercero, las exposiciones universales, que funcionaron como una campaña de marketing global para estas nuevas ideas. Y el legado de todo esto es inmenso. Todo lo que vino después, desde los primeros rascacielos de la Escuela de Chicago hasta el funcionalismo de la Bauhaus y todo el urbanismo del siglo XX, se construyó sobre estas bases que se pusieron en el XIX. Y para terminar, les dejo una pregunta en el aire. De ese siglo heredamos la capacidad de construir ciudades a una escala masiva, pero ¿heredamos también su rigidez, su especulación y su indiferencia por la naturaleza? La respuesta, quizás, define los grandes retos urbanos que tenemos hoy en día.